Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Eduardo Sánchez Rodríguez, párroco solidario de la Unidad Pastoral Inmaculada Concepción de María. El día de hoy vamos a compartir esta lectura del Evangelio de Mateo, que se me hace muy interesante, ya que Jesús dirige una enseñanza a sus apóstoles, a los 12, y al final les da instrucciones muy concretas de qué es lo que deben de hacer por servicio y amor al reino de los cielos. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús comienza con una frase que a todos nos pone de nervios y a pensar a qué se refiere Jesús con esto. Cuando les dice a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. ¿A qué se refiere Jesús con la guerra? La guerra de Jesús no se lucha con armas que maten o lastimen a los hombres o a nuestros semejantes. La guerra que trae Jesús al mundo es una renovación en el Espíritu Santo. Y esta renovación lleva a todo el que escucha el mensaje de la palabra de Dios, de la palabra de este reino que es el Evangelio, le lleva a la conversión del corazón. Dejando al hombre viejo, se reviste del hombre nuevo. Dejando las ataduras de la muerte y del pecado, se reviste de la gracia y de la luz de Cristo Jesús. Esa es la guerra que trae Jesús. No se lucha con armas, con violencia o con imposición. Se lucha a partir de la predicación de la palabra de Dios, que es Jesucristo nuestro Señor. Jesús es la palabra de Dios hecha carne que habita entre nosotros para darnos la salvación, para enseñarnos el camino que conduce al Padre, para abrirnos las puertas del reino de los cielos. Y por eso habla de esta guerra. ¿Y quién va a luchar en esta guerra? Los apóstoles, sus sucesores y todos los discípulos de Jesús. ¿Cuál es el arma que se utiliza? La palabra, la predicación, llevar el mensaje gozoso del Evangelio. Esto traerá consecuencias para el mundo que no quiere aceptar la palabra de Dios, para este mundo que se niega a ser iluminado por Cristo, a darse cuenta de las cosas que no están bien y que no son correctas, para cambiarlas y empezar a portarnos bien y hacer lo correcto. Pues bien, ahí está la guerra y ahí está la dificultad del mensaje del Evangelio, del mensaje de salvación que Jesús les confía a sus apóstoles y a sus discípulos. Qué importante entonces es descubrir este mensaje que no solo es dirigido a aquellos 12 primeros o a los primeros discípulos de Jesús o a los primeros discípulos de los apóstoles. No, el mensaje trasciende el tiempo del inicio del cristianismo y llega hasta nuestros días y todavía continuará hasta que llegue el fin del mundo. Jesús quiere que nosotros, los bautizados, que nosotros los cristianos, los que nos decimos católicos, salgamos de nuestra vida de confort y salgamos al encuentro de nuestros hermanos para hablarles de este alegre mensaje de salvación. Va a haber problemas, porque no todos vamos a estar abiertos y dispuestos a escuchar el mensaje. Por eso habla de enemistades, se pelearán, habrá
enemistad entre la misma familia, los padres con los hijos, la mamá con la hija, la nuera con la suegra, etc. Pero no porque haya esta división familiar en el pensamiento al predicar la palabra de Dios, quiere decir que todo está terminado. Jesús da un aliento de esperanza. Si perseveran en la cruz, si perseveran en la fe, entonces se harán dignos de mí. Pero si estas contradicciones, si estos choques, si estas divisiones con su familia, con los suyos, con sus amigos, les ocasiona ahí temor y entonces ya no hay que seguir en el evangelio, ya no hay que seguir evangelizando, ya no hay que llevar el mensaje de la salvación, entonces tampoco yo voy a reconocerlos a ustedes, porque ustedes no se han mantenido firmes y fieles en el mensaje del evangelio. También advierte Jesús: quien los reciba a ustedes, me recibe a mí. Quien les hace caso por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. Quien les diera por lo menos un vaso de agua fría, yo les aseguro que no quedará sin recompensa. O sea, no todo es choque, no todo es división. También advierte Jesús: si los escuchan, entonces quien los escuchen heredará la salvación, será salvado. Si les dan agua, si les dan de comer, si los atienden, si reciben sus oyentes el mensaje del evangelio y lo aceptan y los reciben, los acogen y también los meten en la dinámica de su vida comunitaria y de su familia, no quedará sin recompensa lo que hagan con ustedes. Y entonces los 12 pues no solo se quedan advertidos de las situaciones contrarias o de, bueno, pues va a haber divisiones, no, o va a haber persecuciones, sino que también se quedan con esta satisfacción de que aquellos que escuchan el mensaje lo asimilan, lo ponen en práctica y entonces son solidarios, son fraternos con ustedes, no quedarán sin recompensa estos, ¿verdad? Que los reciban, que los escuchen, que los atiendan. El Señor es muy puntual también en esto. Qué importante es que nosotros, ahora con la gran misión que tenemos en nuestra diócesis, también nosotros nos pongamos en esta actitud de que cuando salgan los misioneros a tocar puertas, también los recibamos con alegría, los recibamos con las puertas abiertas, los escuchemos y junto con ellos oremos, no solo por las cuestiones que tenemos, sino por las necesidades del mundo entero y de la iglesia. Pues ahí está el Señor instruyendo a sus discípulos. Dice al final, cuando acabó de dar instrucciones a los 12, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. O sea, no solo los instruye y los envía, sino que también Jesús va a las demás ciudades, a las demás localidades para enseñar y para predicar el mensaje del reino, para instaurar el reino de Dios. ¿Y quién es el reino? ¿Qué es el reino? Jesucristo es el reino. Jesucristo es el reino de Dios. Es una persona, es Él. Entonces, cuando va a una ciudad, enseña y predica, no es otra cosa que hablar de lo que Dios ha hecho por nosotros, que nos ha enviado a su Hijo Jesús, que es Él, para darnos la vida divina y la salvación. Pues queridos hermanos, ahí está una tarea muy importante, ser fieles discípulos de Cristo, llevar el mensaje del Evangelio a todos, aunque esto traiga dificultades, divisiones y pues la guerra. Pero la guerra no se lucha con armas y con violencia, se lucha en la predicación del mensaje de la verdad que hace libres a los hombres. Y esa verdad es Jesús, nuestro Señor. Hasta la próxima.